¿Qué pasaría si Estados Unidos no hubiera perdido una guerra en el campo de batalla, pero aún así estuviera perdiendo su lugar en el mundo? No bombas, no tanques, no tratados. Solo decisiones silenciosas, miles de ellas, acumuladas hasta cambiar el mapa global. Una madre en Buffalo abre su recibo de electricidad y se congela al ver $210 por un solo mes de verano. No usó más energía, pero la energía ya no fluye desde donde solía hacerlo. En Ohio, una fábrica cierra de la noche a la mañana tras recibir un aviso: la orden ha sido desviada a Canadá. Ninguna explicación, ningún plan de respaldo, solo silencio. En California, un joven ingeniero recibe una oferta desde Toronto. Le prometen financiamiento estable, un camino limpio hacia la residencia y, sobre todo, ausencia de caos político. Empaca sus maletas y se va. Así, poco a poco, la vida en Estados Unidos se resquebraja. En 2025, las cadenas de suministro que una vez cimentaron la hegemonía norteamericana, energía, alimentos, baterías, tecnología, transporte, están siendo redirigidas a Canadá. No a través de guerras, ni discursos encendidos, sino mediante contratos, puertos y confianza. Mientras Washington se pierde en debates de tarifas y eslóganes, Ottawa construye la infraestructura que le permite reemplazar discretamente al vecino del sur. Esto no se trata solo de perder comercio. Es perder el control. Y se refleja en los 5 corredores clave, valorados en más de $700 mil millones, en los que Estados Unidos ya no ocupa el centro del mapa. El primero es el corredor de las baterías. Hace apenas una década, Detroit era el corazón de la revolución verde americana. Tesla, Ford y GM invertían miles de millones en plantas de vehículos eléctricos, disputándose no solo beneficios, sino un legado histórico. Pero en marzo de 2025 todo cambió. Ontario aprobó discretamente la Ley 142, que exigía autorizaciones caso por caso para exportar minerales críticos como litio, níquel y cobalto. No fue un embargo, ni una amenaza directa, sino una retirada quirúrgica. En cuestión de semanas, los fabricantes estadounidenses comenzaron a recibir cartas que suspendían contratos y aplazaban cuotas de exportación. El golpe fue inmediato. Según la Michigan Battery Alliance, más del 63% de los pedidos de cátodos provenientes de Canadá fueron aplazados en abril. Plantas en Toledo y Akron recortaron turnos, y un proveedor en Indiana reportó una caída del 22% en ventas trimestrales. Mientras tanto, Canadá firmaba un acuerdo de $20 mil millones con la Comisión Europea, asegurando a Volkswagen, Stellantis y Renault no solo minerales, sino créditos de carbono, alivios fiscales y prioridad logística. Halifax, otrora un puerto secundario del Atlántico, fue transformado en un terminal de exportación de baterías hacia Hamburgo y Rotterdam. El Instituto Peterson ya estima pérdidas de hasta $38 mil millones en manufactura de baterías solo para 2025. La ironía es cruel: la Ford F-150 Lightning, fabricada en Europa con materiales canadienses, resulta ahora más barata que la producida en Michigan. El segundo golpe se dio en el corredor energético. En junio de 2025, una ola de calor llevó las temperaturas de Nueva York y Minnesota por encima de los 35 grados. Las facturas eléctricas llegaron con montos de $190, $230, incluso $310. No por exceso de consumo, sino por dependencia. Durante años, estados del noreste habían confiado en la energía hidroeléctrica canadiense, limpia y barata, proveniente de Quebec y Ontario. Pero tras la imposición de nuevos aranceles estadounidenses al acero y aluminio canadienses, Quebec respondió con un aumento del 25% en sus tarifas energéticas. Mientras hogares y jubilados en Rochester se veían obligados a elegir entre aire acondicionado o comida, Canadá avanzaba en silencio con un megaproyecto, un cable submarino que conectará Churchill Falls directamente con Irlanda, exportando electricidad a Europa a tarifas superiores a las que cobraba a Estados Unidos. El tercer frente fue el de los alimentos. Japón sorprendió en abril al otorgar su licitación de trigo nacional no a Kansas, sino a Saskatchewan.
Corea del Sur firmó un acuerdo de 5 años para carne congelada, no con Texas, sino con Calgary. Y el reporte de la Unión Europea reveló que el 40% de sus importaciones de soya norteamericana provenían ahora de Canadá, un récord histórico. No fue cuestión de sabor ni de precio, sino de fiabilidad. Mientras tanto, en Illinois y Missouri, cientos de granjas reportaban no tener cuadrillas de cosecha debido a políticas migratorias restrictivas. En California, campos enteros quedaron sin recolectar. Más de 1 millón de toneladas de maíz se pudrieron en bodegas mientras Canadá batía récords de exportación agrícola con ingresos superiores a los 89.000 millones de dólares canadienses. El mundo no dejó de comer, simplemente empezó a comer canadiense. El cuarto corredor fue el tecnológico. Durante décadas, todas las carreteras digitales llevaban a Silicon Valley. Pero en 2025, el capital de riesgo fluyó hacia Canadá, donde las inversiones en inteligencia artificial crecieron 31% anual, mientras en Estados Unidos apenas un 6%. La diferencia no fue el costo, sino la certidumbre. Ottawa aprobó su Estrategia Nacional de IA 2025 a 2027 y lanzó un fondo de $300 millones canadienses para proveer acceso a cómputo de alto rendimiento a startups. Alphabet expandió su laboratorio en Toronto, Meta contrató más investigadores en Montreal, y empresas emergentes como Cohere y Sanctuary AI comenzaron a absorber ingenieros de San Francisco y Austin. En solo 6 meses, Canadá creó más de 52.000 empleos tecnológicos, atrayendo cerebros que antes alimentaban a la industria estadounidense. Y finalmente, el golpe definitivo, el corredor de los contenedores. Durante décadas, los megaportales de Long Beach, Nueva York y Houston fueron el núcleo del comercio global. Pero en 2025, las exportaciones estadounidenses en contenedores cayeron 12,7%, mientras los puertos canadienses crecieron 26%. Por primera vez, Halifax superó a Boston en volumen, y Vancouver y Prince Rupert se consolidaron como rutas prioritarias para Maersk y CMA-CGM. La razón fue simple: certidumbre. Tras huelgas portuarias, retrasos en la frontera y oleadas de tarifas, las navieras internacionales comenzaron a redirigir rutas hacia Canadá. El nuevo Corredor Sin Fronteras, que conecta México con Halifax sin pasar por Chicago ni Texas, reduce 5 días de tránsito. En un mundo donde los retrasos cuestan millones, 5 días significan la diferencia entre ganancias y pérdidas. El resultado es devastador. En solo 6 meses, la modernización logística de Canadá aportó 68.000 millones a su economía, mientras Estados Unidos perdió 22.000 millones en ingresos portuarios y 27.000 empleos en transporte. Pero la pérdida más dura no fue económica, sino simbólica. Generaciones enteras crecieron con la idea de que todo pasaba primero por América. Ahora, los barcos atracan en Halifax, no en Long Beach. Y con cada contenedor que evita los puertos estadounidenses, se escribe una nueva geografía del poder. El mapa cambió, y Estados Unidos ya no ocupa el centro. No perdió la batalla en un campo de guerra, sino algo mucho más profundo: la relevancia. Y lo hizo en silencio, con desvíos discretos, contratos firmados en otras capitales y decisiones globales tomadas sin consultarle. El mundo no declaró la guerra a Estados Unidos, simplemente dejó de esperarlo. Y por primera vez en la memoria viva, la frase "Made in Estados Unidos" ya no garantiza prioridad, ni en comercio, ni en confianza, ni en tiempos de entrega. La pregunta es brutal: ¿puede Estados Unidos recuperar el control? ¿O es demasiado tarde y el mundo ya decidió seguir adelante sin él? Pero la pérdida de control no se limita a baterías, energía, alimentos, tecnología y logística. Lo que realmente se está desmoronando es la percepción global de que Estados Unidos es un socio confiable. Esa era su ventaja más grande: no solo producían, sino que inspiraban confianza. Hoy, esa confianza se está evaporando. Lo que el mundo ve no es liderazgo, sino volatilidad. Políticas que cambian cada 4 años, tratados que se firman y luego se rompen, tarifas que aparecen de la noche a la mañana. Para empresas multinacionales, esa incertidumbre es peor que cualquier impuesto.
miremos el sector financiero. Durante décadas, Wall Street fue el centro indiscutible del capital global. Pero en 2025, las señales ya son distintas. Inversionistas institucionales canadienses, europeos y asiáticos están desviando fondos hacia Toronto, Frankfurt y Singapur. El volumen de transacciones en dólares cayó un 19% en apenas 6 meses, mientras las operaciones en yuanes y euros alcanzaron niveles récord. El Fondo Monetario Internacional reporta que la participación del dólar en reservas globales ha caído a 42%, su nivel más bajo en 3 décadas. Los bancos centrales compran oro y plata como si se prepararan para un mundo post-dólar, acumulando metales a un ritmo no visto desde la Guerra Fría. Y no se trata solo de números. La desdolarización está tomando forma en los contratos. Acuerdos de petróleo entre Arabia Saudita y China pagados en yuanes. Gas natural licuado canadiense vendido a Japón en yenes. Y hasta India, tradicional aliado de Washington, firmando convenios con Rusia en rublos y rupias. Cada transacción fuera del dólar es un ladrillo menos en el muro que sostenía la hegemonía estadounidense. El efecto psicológico es aún más peligroso. Empresas que alguna vez se establecieron en Texas o California ahora eligen Quebec o Alberta porque saben que ahí las reglas no cambian con cada elección. Ingenieros que soñaban con Silicon Valley ahora aplican en Toronto porque ahí los proyectos no se detienen por debates políticos interminables. Incluso estudiantes internacionales, que solían ver a Harvard o Stanford como destino obligado, ahora consideran universidades en Montreal o Vancouver, atraídos por estabilidad y políticas de apertura. Esto es un cambio cultural profundo. Durante un siglo, el sueño era mudarse a Estados Unidos. Hoy, ese sueño se está redibujando. La migración de talento, inversión y confianza hacia Canadá, Europa y Asia no ocurre con discursos, sino con visas aprobadas, contratos firmados y laboratorios que abren sus puertas. Y aquí está la paradoja: Estados Unidos no fue derrotado por un enemigo externo, sino por su propia incapacidad de adaptarse. Mientras en Washington se libran guerras internas de narrativa y política, el resto del mundo reorganiza su futuro. La globalización no se detuvo, simplemente encontró un nuevo epicentro. La pregunta ya no es si América puede resistir, sino si puede aceptar que el mundo se mueve sin esperar su permiso. ¿Será capaz de reinventarse, o quedará atrapada en un rol secundario en un mapa que ya no gira a su alrededor? Lo cierto es que el poder rara vez regresa. Una vez que la confianza se pierde, es casi imposible recuperarla.